profesoras que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Para dar inicio a esta actividad va a dirigirse a nosotros la profesora doctora Paula Quintanilla Godoy, vicerrectora de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias. Bueno, me uno a los saludos a todos y todas los que se encuentran en esta sala y los que se encuentran acompañándonos a través de esta conexión. Quisiera decirles que para lo personal, digamos, pero también como institución y lo que uno representa cuando asume o está en la vicerrectoría, esto es un día muy importante y también un día muy significativo. Les voy a contar por qué lo considero así. Estuve pensando hace algunos días el por qué uno escribe un libro, que es justamente lo que nos convoca, ¿no? Algunos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras han escrito un libro. Y uno piensa que uno escribe libros para compartir los conocimientos, las experiencias de vida, las historias. Y en todos estos casos subyace, digamos, una idea basal, un común denominador, que es comunicar, que es compartir. Nosotros como universidad hemos intencionado hace muchos años ya el concepto del trabajo colaborativo. Y lo que estamos haciendo acá es justamente eso, colaborarnos y compartir. Ojalá que esto sea la esencia de los educadores y de las educadoras UMCE, el que permanentemente colaboremos y compartamos. En este caso que hoy día nos congrega, que es este libro, algo que nace, ¿cierto? Quizás es un objeto, es un libro que nace, pero también nacen ideas, nacen experiencias, nacen los sueños también de un grupo de investigadores y de académicos que unieron sus experiencias y las consolidan en un relato. Prontamente vamos a escuchar acá en la mesa las opiniones en torno a ese relato. Pero yo no quiero perder esta oportunidad también para valorar la tenacidad y la consecuencia de los y las autoras. Este libro ha tenido un largo recorrido, no fue escrito este año, fue ya hace algunos años. Y desde el primer día, y eso es lo que yo quisiera realzar y valorar, el grupo, los autores, las autoras, estuvieron convencidos y convencidas de que lo que habían puesto en este texto era valioso, era importante y era un aporte a la formación de educadores y educadoras. Y no cesaron, golpearon una y otra puerta, hasta que finalmente hoy día tenemos en este acto que relevamos como universidad el lanzamiento de este libro, que yo creo que más que un texto es finalmente una contribución a la formación del eje que nos moviliza, que es la formación de profesoras, profesores, educadores y educadoras. Reciban mis felicitaciones, un abrazo, y la verdad es que ojalá que esto que los ha caracterizado como autores, como autoras, de no claudicar, sea un elemento permanente en los educadores y en las educadoras de nuestra universidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra vicerrectora académica. Como una forma de ir contextualizando y conociendo algunos antecedentes de quienes han escrito el libro que hoy estamos lanzando, la profesora doctora Nolfa Ibáñez Salgado nos va a señalar algunos antecedentes de la historia de la carrera. Dejamos con ustedes a la profesora doctora Nolfa Ibáñez. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Esto para mí es muy especial que ustedes hayan decidido esta ceremonia de lanzamiento del libro en esta sala, ¿ya? Que también nos costó esfuerzo consolidar esta área del doctorado. Y yo sé que para varios de los autores también esto tiene un significado especial. Sé que me han pedido que yo me refiera a la historia, pero yo soy desobediente y voy a hacerlo de manera muy general. Todos sabemos la historia, además está en el libro, en términos de dónde partimos, cómo antes esto era un departamento, el Departamento de Educación Diferencial, tenía un enfoque
conductista y médico clínico lineal que transformamos gracias a que no hubo resistencia. Eso es una cuestión muy importante que creo que no puse en el prólogo, ¿ya? Porque cuando tú empiezas a hacer epistemología en una línea que no existe en el departamento, en otros lugares quizás no se habría podido, ¿ya? Aquí no hubo problema. Y entonces se pudo cambiar, porque rápidamente y en pocos años todo el departamento, o por lo menos toda la carrera de problemas de aprendizaje, estaba con un enfoque socioconstructivista, socioantropológico, constructivista radical, como quieran llamarlo, pero con un enfoque epistemológico contrario a aquel en el que yo me formé. Mis profesores, que eran los mismos profesores que fueron mis colegas cuando yo ingresé al departamento, me enseñaron 1000 instrumentos de evaluación. Es decir, olvídense, eran unas baterías espectaculares, porque en ese tiempo lo que uno trataba de hacer era buscar cuál era el defecto que tenía el niño, pues, qué era lo que funcionaba mal en la máquina para arreglarlo, ¿ya? Bueno, yo puedo decir con orgullo que nunca ocupé ninguno de esos instrumentos que aprendí, ¿ya? Y que varios de los autores de este libro y de las autoras me ayudaron a crear instrumentos de evaluación informal en el paradigma en el que está escrito este libro. Entonces, más que referirme al Departamento de Educación Diferencial, yo me quiero referir a los autores, porque por lo menos a 3 de ellos que conozco y que han sido mis estudiantes, ¿ya? David, Verónica y Ana María. Los conozco desde que ingresaron a primer año de la carrera de Educación Diferencial, y entiendo que las demás autoras deben tener más o menos el mismo perfil por la lectura que hice de su historia, ¿ya? Y eso es muy gratificante, porque el relato, si bien es cierto, se está haciendo con la idea de fortalecer la identidad profesional, de utilizar, digamos, esta metodología para poder plantear las experiencias, los significados que se van construyendo, etc. Hay que ser valiente, pues, porque es una exposición, ¿ya? Es decir, contar lo propio no es lo usual. Saber lo que nos pasa en un determinado momento y contárselo al mundo entero no es lo usual. Entonces hay ahí algo que caracteriza a las autoras y a los autores y que creo que es muy, muy valorable y que ojalá no lo pierdan y que sigan siendo audaces, porque creo que eso es lo que necesitamos en nuestra educación. Nuestro departamento, si bien es cierto, tiene muchos logros, también tiene carencias, y es importante que quienes están a cargo de la formación se atrevan a las transformaciones que necesitamos. Yo los quiero felicitar de corazón, también decir que, y discúlpenme los demás, pero la doctora Ana María Figueroa, o sea, yo he tenido el privilegio de acompañarla desde sus inicios de carrera profesional, he tenido el privilegio de, aunque sea en poquitita parte, incidir en las cosas espectaculares que han hecho. Espero también haber incidido con un granito de arena en los demás estudiantes y quiero, repito, relevar esta audacia, esta valentía que necesitamos y que sin duda va a ser un ejemplo para quienes quieran tomar este camino para fortalecer su identidad docente en el entendido que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y aquí están las consecuencias de lo que hacemos. Así que muchas, muchas felicitaciones. Es un orgullo para mí estar aquí, verlos, haber leído el libro y tener la oportunidad de decirles lo que les acabo de decir. Disculpen si me salí del libreto. Gracias. A continuación, el profesor Carlos Scliar lamentablemente no nos ha acompañado de manera presencial, pero nos ha dejado un mensaje de manera muy especial. Dejo con ustedes al profesor Carlos Scliar. Presentar un libro es subrayar la invitación que ya las autoras, los autores han realizado desde su propio proceso de escritura. Dar a ver, dar a escuchar, matizar, preparar de alguna manera a los posibles lectores
sobre algunos fragmentos que podrían llamar la atención, dar la mano para hacer de la lectura un acto inicial de compañía y luego soltarla para que los lectores se desprendan de cualquier signo previsto de antemano y esperar con paciencia una posible conversación a propósito de lo leído. Cuando el libro en cuestión es, como este además, un texto que forma parte de una decisión por dar a conocer vidas, trayectorias, travesías, esta presentación se desdobla en varias direcciones. Primero, porque alguien nos habla, nos escribe con toda su vida y no con la impostura de ejercer una autoridad conceptual o imponer una nueva legislación a propósito de qué es el mundo, qué es la vida. Y ello supone que hay alguien por dentro de quien escribe, que se adentra en la escritura para hurgar esos detalles que se supone han dado sentido a la formación. En segundo lugar, porque si alguien toma la palabra es porque de hecho tiene algo para contar, se hace responsable y cuenta con nosotros en el transcurrir de esa complicidad narrativa. Que haya alguien al otro lado para que la escritura no sea solo la confesión de una intimidad o los territorios secretos del espíritu, sino fundamentalmente una invitación pública a lo común. Y en tercer lugar, porque las vidas así narradas se tornan cualquier vida posible e indica la potencia de una multiplicidad, que no existen destinos trazados de antemano, que no se trata de buena o mala suerte, que de alguna manera existe la posibilidad de un recomienzo. Sería interesante desterrar la idea de linearidad en los acontecimientos que nos llevan a decir o pensar o creer que somos quienes somos, como si la propia noción de acontecimiento fuera reducida o conducida inevitablemente a una idea de lo que se interrumpe o irrumpe. Hay aquí una diferencia sustancial entre el relato descriptivo y la narración. La descripción tiende a ser escenográfica y solemos mirarla desde lejos o desde lo alto como si no estuviéramos allí. Hay en la escena un trazado o un dejo de congelamiento, de inmovilidad, de sedentarismo, que es lo contrario del movimiento, el desplazamiento, la exposición que se quiere contar. La narración va a los saltos, no puede fijar como si se trataran monumentos inalterables y tambalean la ebriedad del desorden temporal. Remite a una experiencia que aún dicha todavía está por decir. Puede haber aquí una paradoja, pero no lo es. Si lo escrito ya haberlo dicho, y en las tradiciones disciplinares haberlo dicho se establece como ley o como regla, en la narración cumple un papel precario y provisorio, porque nada de una vida es lo ya dicho, sino lo por decir, su porvenir todavía frágil e inconcluso. Hago un elogio a este libro de Ana María, Verónica, Claudia, Karen y David, porque hay en él, como la propia palabra elogio da a entender, una alabanza, como un temor por una pérdida, el volver sobre los propios pasos con firmeza, y también un gesto de melancolía, el deseo de que ciertas cosas no desaparezcan en las mareas de esta época. En este párrafo anterior sugiero al menos dos efectos de lectura. Por un lado, el ejercicio esencial del subrayado de ciertas atmósferas al interior de las cuales la formación encuentra una respiración más honda. Lugares, personas, edades, viajes, materias de estudio, encuentros y desencuentros con un destino siempre azaroso. En este sentido, la atmósfera lo es todo, impregna cada instante. Por otra parte, el gesto de lo que no puede ser amarrado y se suelta, lo que pudo haber sido y no acabó siendo, que también nos hace ser aquello que decimos que somos o no somos. El libro presenta un registro que puede ser leído como una historia de las formas del ser. Ser niña, ser mujer, ser extranjera, ser profesora, ser de un país, ser militante. Sin embargo, quizás por un vicio anterior, yo leo la narración en una clave distinta que procede de las formas de estar y no del ser. Las consecuencias de las formas de diferenciar ser y estar en una narración son evidentes. Me refiero aquí
a mi lectura de los modos del estar siendo a través de una vida que siempre han sido, o de vidas que han sido siempre subestimadas por su carácter provisorio y precario, pero que sin embargo hablan mucho más al oído que todas las definiciones esencialistas al alcance de la mano. Creo, estoy seguro que Ana María, Verónica, Claudia, Karen y David tienen un arte de educar y que deviene ese arte de una elaboración y reelaboración permanente a propósito de las formas de estar, de quedarse, de permanecer y de hacer cosas junto a los unos y a los otros. Sin ningún ánimo de misterio, concentro en esta trilogía las formas de estar, ser y permanecer, quedarse y permanecer, el andamiaje donde se sostiene nuestro oficio de educadores y educadoras. Estar, quedarse, hacer cosas juntos. La tarea junto a personas en situación de discapacidad revela ese otro mundo y esas otras vidas. La de hacer memoria, la de no olvidar, la existencia de seres distintos a nuestra existencia y la existencia de dispositivos de conocimiento que tienden a asimilarlos a una falsa idea de normalidad. En esa disposición ética y estética se enmarcan los pasajes más vitales de los autores y el autor en este libro. Crear tejidos comunitarios distintos a los que están en vigencia. Una comunidad de sentidos que nos quitan del agobio, la asfixia, la violencia. En medio de una pandemia dolorosa y trágica, este libro nos permite salir a superficie, respirar un poco, aunque más no sea un poquito más, y sentir que narrar unas vidas no es solo contar lo ocurrido, sino contarles a otros, contar con otros y con otras. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Bien, para continuar, vamos a dejar con ustedes el contacto con el doctor Alberto Galaz, quien presenta el libro y se va a dirigir a nosotros. Profesor Galaz, adelante. Hola, ya buenas tardes desde aquí de la ciudad de Valdivia. Gusto en saludarles a las autoridades de la facultad, de la carrera, de la universidad. Un abrazo particular que extiendo aquí a la distancia a Norfa, por cierto. El cariño permanente, la solidaridad, la reciprocidad en participar de distintas actividades que nos han comprometido en los últimos años. Por cierto, ahora hay los colegas autoras del libro y así aquellas personas, colegas, estudiantes que nos acompañan, tanto presencial como virtualmente. Un abrazo para todas ellas y para todos ellos. Quiero partir esto con una anécdota. Me llegó un llamado, esto está puesto en el libro, por cierto, me llegó un llamado una tarde a las 9, no, ya no tarde, era noche, cerca de las 9, en Valdivia, en abril, lluvioso, frío, y me entra una llamada, no tenía el número registrado, pero me prometí que era la última, ya estaba en mi casa, en la cocina, preparando algunas cosas para mi bebé, y ya era la última llamada que iba a recibir. Ya estaba muy cansado, plena pandemia, y decía, bueno, esto va a ser lo último que voy a responder en el día de hoy para abocarme particularmente a atender a mi familia. Y me entra el llamado de Verónica Lizana, y me dice, Alberto, ¿sabes que con algunos colegas del PEDA estamos trabajando o proponiendo un proyecto de un libro sobre narrativa, sobre biografías docentes? Y al escuchar aquellas palabras de narrativa, biografía y de profesores de la escuela o la carrera de educación diferencial en el PEDA, me motivé en demasía. Claro, dije, ningún problema. Hace muy poco rato que habíamos terminado de escribir con unos colegas del Instituto de Ciencia de la Educación un texto sobre subjetividades docentes en pandemia. Recordaba las palabras de Boaventura Sousa en lo que es la pura pedagogía del virus respecto a cómo la pandemia había impactado fuertemente con ciertas continuidades lo que había sido la violencia del modelo neoliberal en educación y particularmente en los cuerpos de nuestras y nuestros profesores y profesores, docentes, académicas y académicos. Y asumí ese compromiso, más bien por militancia, porque si hay algo que rescato del
del método de esto de lo biográfico narrativo, de contar nuestras historias. Claydini señala de que ante todo los seres humanos somos seres contadores de historias, de cuentos, ¿vale? Y que nos jugamos en términos de identidad, así lo señala Norpa, nos jugamos en términos de identidad cuando nos relatamos cotidianamente, sin percatarnos, inconscientemente, implícitamente, permanentemente nos estamos narrando y relatando desde las primeras horas de nuestros días de desarrollo. Y claro, asumí esto como un compromiso por tres motivos. Una, por lo que es el método biográfico narrativo y las implicancias políticas de reconocimiento de la profesión docente que tiene, ¿sí? En segundo lugar, por el reconocimiento de lo que son los territorios en los cuales nos movemos, las coordenadas en un mapa personal de redes, de amistades, que pueden ser muy significativas en lo que es la construcción de nuestras historias profesionales. Allí ustedes podrán leer en el libro cómo algunos colegas de la carrera que los autores y las autoras tejieron como amistades o como académicas o académicos formadoras de ellas y de ellos, están presentes significativamente en las decisiones y los proyectos que están desarrollando. Y en tercer lugar, porque el método biográfico narrativo se mueve dentro de lo que son los reconocimientos políticos que deben tener las y los académicos. Dar la voz a los sin voz, o reconocer las voces que no son escuchadas. Me acuerdo perfectamente, ustedes se acordarán también de la película Machuca, la película de André Hood, cuando el padre director le dice, hay que hacerse escuchar, Machuca, ¿cierto? Y a través de los relatos biográficos, narrativos, por cierto, las y los académicos también nos hacemos escuchar. En una síntesis muy particular, que es contarme, reflexionar sobre lo que ha sido mi historia, trazar mi historia, proyectarme en términos de proyecto, como lo señala bien el título. La narración autobiográfica, por cierto, transita lo que es el pasado, pero así también lo que vivenciamos y cómo nos proyectamos al futuro, y eso es particularmente propio de lo que es una comprensión de la identidad profesional como una construcción dinámica, tanto personal como así también social, lo propio, lo idéntico, como así también lo que tomamos y heredamos en términos de identificación de modelo. Eso está muy presente en el texto, y eso también quisiera rescatar, porque no es solamente la biografía, sino son cruces de biografías. Esto es más bien un biograma, como nos plantea Bolívar y Domínguez. Es decir, aquí hay historias que se cuentan en función de lo que son tránsitos que tienen un espacio común, un mismo territorio, que es el PEDA y la carrera, el pedagógico y la carrera, de educación diferencial, por cierto. Y ahí se construyen redes, allí se construyen proyectos, allí se construyen amistades. Y eso va a ser muy significativo en términos de incidente particular en las vidas de las y los académicos que son las autoras de este texto. Ana María, Verónica, Claudia, Karen y David. Historias destacadas, porque las historias de las maestras y los maestros, de profesoras y profesores, son historias que deben ser reconocidas, son historias valorables, son historias meritorias, de mucho esfuerzo, de muchos dolores también. Y eso está recogido en el texto como parte de lo que es su desarrollo. El método biográfico narrativo, así como lo había planteado Zañek en los primeros tiempos cuando escribió el libro El campesino polaco, se comprometió en lo que es el desarrollo de que los procesos de construcción de las personas no son procesos lineales ni son continuos, sino que, por cierto, caen en ciertas lagunas, como así también en ciertas dinámicas que vale la pena considerar en función de lo que es el impacto que tiene tanto en la persona como así también en el núcleo de redes en las cuales se teje. Así que este libro, la narración autobiográfica que transita entre el pasado, el presente y el futuro, busca establecer como objetivo particularmente lo que es contar nuestras historias, pero así en función de lo que es un proceso de formación y desarrollo profesional de las y los colegas que lo han escrito. Todas mis felicitaciones para ustedes, continúen en esta senda. Bienvenida, bienvenido el libro, por cierto, que acaban de escribir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Galás. Como una forma de profundizar en el contenido y proyecciones del libro, la profesora Natalia Contreras, directora de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad Católica Silva Enríquez y candidata a doctora por la UNCE, nos va a comentar este libro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de poder participar en esta instancia
Es para mí un orgullo tremendo porque es un trabajo, ¿no es cierto?, de esta casa de estudio de la cual he aprendido mucho, y también porque me vincula a personas de las que he aprendido mucho también y que quiero bastante. Así es que debo revelar que también mi comentario surge desde ahí. Pensé en cómo ofrecer una mirada, ¿no es cierto?, proyectiva para este libro, y creo que preguntarme por cómo este libro puede aportar a la formación inicial docente a partir de cada relato, y rescatando, ¿no es cierto?, esos asuntos que van atravesando cada una de las historias, podría ser una manera interesante, ¿no es cierto?, de llegar a ese propósito. Respecto del texto de la profesora Ana María, creo que su narración nos traslada hacia un viaje personal que también se hace parte de una historia pública, que es también la historia de esta institución. Por lo tanto, esa valentía de ir revelando, y en eso coincido mucho, ¿no es cierto?, con la profesora Nolfa, esta valentía de ir revelando los procesos personales, pero que también son procesos parte de otras comunidades o de las instituciones, ¿no es cierto?, implica develar, correr un velo, ¿no es cierto?, y mostrar con mucha generosidad un elemento que es bastante importante, ¿no es cierto?, de la valoración de la experiencia docente. Me parece súper interesante la forma en que la profesora Ana María nos va revelando las huellas que dejan las profesoras y los profesores en distintas partes de nuestra vida, en la primera infancia, en la adolescencia, en la juventud. Huellas principalmente positivas, pero también a veces hay huellas, ¿no es cierto?, que pueden tener una carga negativa y que nos marcan, y que eso también va configurando nuestra estructura y nuestra identidad como pedagogas y pedagogos. Y eso, ¿no es cierto?, es algo que tenemos que identificar. Tenemos que estar conscientes de esa huella que podemos ir dejando. Las emociones en la memoria también me parecieron un elemento vital del relato de la profesora Ana María, porque imposible no conmoverse con esos momentos que marcan su vida personal, pero que también impactan directamente en su trabajo profesional, y cómo esto, ¿no es cierto?, lo pudo trasladar a su ejercicio docente. Creo que quienes trabajamos en el aula, ¿no es cierto?, en clase, sabemos que esa emocionalidad nos acompaña siempre. Nuestros estudiantes saben cuando algo nos está pasando. Y qué buena manera es revelarlo, ¿no es cierto?, para buscar esos espacios de empatía. Y creo también que la profesora Ana María, ¿no es cierto?, nos hace reconocer con mucha claridad, con mucha nitidez, este trabajo que viven nuestros estudiantes de distintos ámbitos de la pedagogía, entre la formación inicial docente a cuando comienza la construcción del desarrollo profesional. Ese tránsito, ¿no es cierto?, que ella nos logra ilustrar muy bien a partir de su narración autobiográfica, es también un tránsito que todos vivimos, que todas y todos experimentamos. Por lo tanto, distinguirlo y entender que estoy comenzando un trayecto, que estoy terminando una etapa, que estoy comenzando otra, y que los aprendizajes nunca finalizan, me pareció un elemento muy importante de identificar, y creo que es clave para la identidad de nuestros profesionales. El texto de Verónica también me conmovió mucho, este viaje cíclico, y creo que es una de las narraciones que nos permite identificar de mejor manera lo que significa viajar al pasado y perdonarnos, ¿no es cierto? Viajar al pasado y releer esa experiencia desde los ojos del presente, y poder, ¿no es cierto?, tener la capacidad de decir, esa infancia vivió una experiencia de la cual yo ahora aprendo y viajo al pasado y perdono también ese momento. Me pareció un elemento vital, porque si no nos conectamos, si no hacemos este ejercicio cíclico, ¿no es cierto?, nos podemos perder de mucha reflexión y de mucha experiencia. También Verónica nos comparte algo súper interesante, que yo lo identifiqué como la presencia y la detonación por la vocación pedagógica. Ella nos relata cómo la vocación por la pedagogía está presente en su vida, pero también hay elementos detonantes, ¿no es cierto? Y probablemente a más de alguno nos pasó. Podemos reconocer aquellos hitos, ¿no es cierto?, a partir de los cuales logramos identificar que estábamos transformándonos en profesoras y profesores. Y reconocer ese elemento detonante es súper potente, porque nos puede ayudar en algún momento, ayudar a otros, ¿no es cierto?, a identificar esos elementos detonantes. El concepto de la democratización del conocimiento y la libertad en la escritura de las trayectorias, en la manifestación de las expectativas también, creo que es
es un acto de generosidad muy importante que nos transmite Verónica. Y finalmente, creo que Verónica también nos hizo identificar algo súper importante, y es que no debemos nunca dejar de empatizar con todas las fases de la vida de una universitaria y de un universitario. No solamente lo que pasa en el aula, sino lo que pasa en el patio, lo que pasa, ¿no es cierto?, en la lucha política, lo que pasa en la práctica, lo que pasa en la búsqueda de trabajo, en el retorno de un trabajo a otro. Esos distintos momentos nosotros como profesores tenemos que empatizarlos, y creo que en el acto generoso de contarnos su historia, ¿no es cierto?, lo pudimos evidenciar. Claudia, en este tránsito que también, ¿no es cierto?, nos va contribuyendo en su relato de vida, nos conmueve mucho, porque Claudia lo que hace es que nos impresiona con una historia de vida marcada por hitos muy, muy fuertes, ¿no es cierto?, para lo que es su vida personal y su vida profesional, pero lo va cruzando todo el tiempo con unos ejercicios de sentido del humor que a uno lo hacen subir y bajar por las emociones, ¿no es cierto? Y creo que contar con gracia, contar, ¿no es cierto?, sin desvincularnos nunca de que nuestras emociones no son únicas, sino que son multifacéticas, me pareció una manera muy importante de generar herramientas para poder seguir haciendo este trabajo pedagógico. También, ¿no es cierto?, Claudia nos permitió viajar constantemente hacia el pasado y valorar lo que en el pasado fue invisibilizado, pero hacerlo presente ahora, ¿no es cierto? Y eso, cuando uno hace un ejercicio narrativo y sobre todo autobiográfico, nos permite releernos y decir, en el pasado eso que viví no fue valorado en su momento, pero este ejercicio de escritura me permite valorarlo ahora y ponerlo en esa posición de valor. Por lo tanto, creo que desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, y sumado a este importante mensaje que nos transmite, que es educar con el cuerpo, ¿no es cierto?, y educar con los sentidos, genera una contribución súper importante para quienes trabajamos en educación. Eso nos demuestra que no solamente habitamos en la diferencia, sino que aprendemos en la diferencia, educamos en la diferencia, y también utilizar otros recursos de nuestra vida, ¿no es cierto?, termina siendo profundamente valioso. Karen nos lleva al concepto de la trascendencia. La trascendencia, ¿no es cierto?, y este ejercicio de identificar la vocación docente, pero no únicamente porque me pongo una capa de superhéroe y a partir de la educación intentemos resolver todos los problemas del mundo, sino que por la trascendencia de la vocación, por la trascendencia que significa tomar distintas perspectivas sobre la educación a partir de los elementos, ¿no es cierto?, que nos detonan de manera externa, elementos internos, tránsitos propios de la vida. Para Karen, educar es una forma de trascender en su relato. Y creo que tenemos que apropiarnos de ese concepto. Si no pensamos en que estamos trascendiendo a través de este trabajo, ¿no es cierto?, nos vamos a perder de mucho. Nos vamos a perder de mucho, ¿no es cierto?, y quizás de dejar pasar espacios de reflexión que son vitales e importantísimos en este trabajo y que muchas veces van más allá incluso del contenido en sí mismo. Karen también nos hizo viajar al pasado y visitar la infancia y la juventud, y ella hace algo muy interesante, y es que viaja a su infancia a consolidar valores que construyó en su juventud. Y qué interesante es entender también que en elementos tan fundamentales como la educación valórica, la construcción, ¿no es cierto?, de la propia personalidad, es un proceso inacabado que podemos hacer de manera permanente. Cada vez que hacemos un ejercicio autobiográfico estamos revisitando y reconfigurando esa estructura valórica, va mutando, se va dinamizando, y creo que esa importancia, ¿no es cierto?, de mirar nuestra infancia, y vuelvo también un poco a la idea que manifesté cuando comentaba lo de Verónica, que es también perdonarnos, ¿no es cierto?, avanzar, comprendernos, empatizar con nosotros mismos, me pareció sumamente relevante. Para finalizar, ¿no es cierto?, quisiera también comentarles que el trabajo de David es una persona brillante, que tiene esta facilidad para conquistarnos con su pluma.
a mí me trasladó hacia un concepto y hacia habitar una idea que me parece muy importante, que es tratar con respeto la inocencia de la infancia y de la juventud. Usualmente, ¿no es cierto?, a medida que vamos avanzando en el tiempo, miramos a nuestros estudiantes y decimos, bueno, son estudiantes que todavía tienen tantas ilusiones, ¿no es cierto?, tienen tantas cosas que experimentar. Parece que uno va avanzando y cree que, ¿no es cierto?, que viene de vuelta en la vida. No es así. David nos enseña en cada uno de los pasos que construye en su ejercicio autobiográfico que debemos tratar con respeto la inocencia de la infancia, las ilusiones de la juventud, las proyecciones, ¿no es cierto?, de esta figura adulta que se va construyendo. La experiencia pedagógica revisitada, ¿no es cierto?, para un profesor es también un acto que él en su relato nos permite conocer desde la perspectiva de un artista, ¿ya? De un artista que mira el ejercicio de la pedagogía desde fuera de los parámetros, fuera de los límites. Las experiencias que él nos relata, que son las que más lo conmueven a sí mismo, de su propia experiencia, casi todas pasan fuera del aula o fuera de la estructura tradicional. Y suceden principalmente como estudiante, ¿no es cierto? Por lo tanto, qué importante es permitir que el aula, sobre todo el aula universitaria, cruce los límites. ¿Cuándo más vamos a cruzar esos límites si no es en ese momento? También, ¿no es cierto?, David nos pone un tremendo desafío. David nos manifiesta, porque su escritura también es un manifiesto, que la educación es un compromiso político. La educación es un compromiso político porque nuestro trabajo, ¿no es cierto?, está asociado a sujetos de derecho, que son niñas, niños y jóvenes, pero nosotros como docentes también tenemos un discurso que transmitir. Nosotros no somos seres neutrales, ¿no es cierto?, no somos inocuos, no estamos ajenos a lo que esté pasando en el patio, en la calle, ¿no es cierto?, en la vida política, en la historia presente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esa invitación me pareció un desafío súper importante para quienes trabajamos en la formación inicial docente. Y finalmente, ¿no es cierto?, creo que David conjuga muy bien e incorpora muy bien este concepto de la migración, pero es porque él también entiende que el aprendizaje es un proceso de migración permanente. El aprendizaje no finaliza nunca. Y el aprendizaje no es otra cosa. Cada vez que tomamos la decisión de aprender algo nuevo o que algo nuevo llega a nosotros, también es una decisión de migrar con la mente, con el pensamiento, con el alma, con la iniciativa. Y evidentemente esa intención nos moviliza hacia la acción. Por lo tanto, creo que el cierre de este libro, ¿no es cierto?, con la experiencia de David, viene a coronar una serie de experiencias que nos conmueven, nos desafían y nos permiten evidenciar una serie de experiencias de la educación que ocurren en dimensiones muy distintas de las tradicionales, ¿no es cierto? Así es que agradezco mucho la experiencia de haber sido invitada a hacer lectura de este texto. Mirar el pasado y escribirlo, ¿no es cierto?, como un acto reflexivo, transformativo, que pone en valor las subjetividades y las intersubjetividades en un contexto hostil muchas veces, de depredación, en un contexto cambiante, dinámico, donde sabemos que todas estas intenciones no son siempre bienvenidas por el sistema en el cual ejercemos nuestra profesión. El neoliberalismo nos acorrala constantemente. Entonces, permitirnos, ¿no es cierto?, darnos el espacio de decir, aquí generosamente comparto esta experiencia para que otros también puedan saber que tienen el espacio de compartir su experiencia, me pareció un ejercicio vital para la formación profesional en pedagogía. Muchas gracias. Por este recorrido, lo seguimos completo. Y por fin podremos escuchar a los y las autoras de este libro, quienes nos han preparado una sorpresa. Vamos a brindarles un caluroso aplauso a Claudia Nahuelán, Karen Pozo, David Román, Verónica Lizana y Ana María Figueroa, quienes van a dirigir su mensaje. Nuestro libro, la narración autobiográfica, transita entre el pasado, el presente y el futuro. Es un regalo para las comunidades universitarias.
Este libro es una invitación a resignificar el valor de la narración en primera persona en el marco de la formación inicial docente. Les invitamos a disfrutar de esta lectura, pues podrán descubrir que las distintas experiencias de vida entretejen el devenir docente. Este libro es fruto del trabajo colaborativo de un equipo académico comprometido con el desarrollo y aprendizaje integral. Este libro refleja el compromiso por la formación práctica de los futuros docentes de educación diferencial de una universidad pública. Bien, de esta manera y con nuevos aplausos y felicitaciones a los y las autoras, en representación nos va a dirigir unas palabras de agradecimiento la profesora Claudia Nahuelán para finalizar luego con una pequeña recepción. Muchas gracias, partiendo. Muy emocionados, creo que todo lo que hemos recibido nos llena completamente y estamos muy agradecidos por todos los que están. Gente a la que queremos mucho, por lo tanto, comienzo con mis agradecimientos. A nombre de mis colegas, deseo expresar nuestra alegría y satisfacción porque hoy ponemos a disposición de la comunidad académica y de muchas generaciones de estudiantes de pedagogía nuestro libro. Este trabajo no habría sido posible sin la generosidad de estudiantes de la carrera de licenciatura y pedagogía en educación diferencial, en comunicación y lenguaje, en personas sordas o en aprendizaje cohorte 2020, quienes nos movilizaron a hacer nuestros propios relatos. Nuestros primeros agradecimientos van para ellos y ellas, de todo corazón. También deseamos agradecer a todo el equipo de extensión y vínculo con el medio que dirige el profesor Diego Pinto, especialmente al Fondo Editorial de la UNCE, a Macarena Barahona, a Gladys Acuña, nuestra locutora, a Natalia Bobadilla, a Héctor Carus, a Denick Carrasco y todo su equipo que ha facilitado este lanzamiento. A la dirección del Departamento de Educación Diferencial, a la dirección del programa de doctorado y a la Vicerrectoría Académica por sus gestiones a fin de realizar este lanzamiento. Y a cada uno y cada una de ustedes por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros y nosotras. Muchas gracias y los invitamos a leernos. Con esta invitación y sin nada más que agregar, los invitamos a compartir de una pequeña recepción que se ha preparado afuera de este lugar. Muchas gracias y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Buenas tardes.